¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta edición especial de Código Oculto, aquí en Élite Radiovisión. Un programa, el de hoy, que directamente va a dar paso a quizás lo que es esa noche de familia, esa noche entrañable que supone la Nochebuena y que supone también el estar unidos por un mismo sentimiento y ese amor que también muchos se disponen a vivir y muchos se disponen a compartir. Aquí en Élite Radiovisión tenemos un compromiso con todos vosotros. Y esta noche que venimos de un sorteo de Navidad que pone la ilusión en la calle y que hay tantas personas que han sido afortunadas por la diosa Fortuna de ese sorteo, pero que también hay otras personas que son afortunadas por sentirse vivas y por estar hoy día pues sentados confortablemente en casa compartiendo este momento con la gran familia de Élite Radiovisión y lo que principalmente se pide, salud. En un año que ha sido particularmente duro, en un año en el que muchos han sufrido lo que es la pandemia y otros muchos han sufrido la crisis económica, los ERTE, el temor, la inseguridad. Estamos muy sensibilizados con todo esto en esta casa, en Élite Radiovisión, en uno de nuestros patrocinadores como es Élite Legal, poniendo todo ese corazón tan necesario para crear productos y ponerlos al alcance de todos con Élite Esencial, con Élite Autónomo, con Élite para mayores, con Élite para extranjeros y que de alguna forma vienen también a poner desde un medio esa solidaridad tan necesaria. Hoy, esta noche, les quiero hablar de la Navidad. Me he venido al estudio, se ha venido mi buen amigo Rafa, técnico de esta casa, y hemos dicho, oye, ¿por qué no hacer un programa especial de una duración un poco más corta, pero que hablemos de la Navidad? Que sepa el origen de la Navidad, que podamos hablar confortablemente de cuándo nace, de lo que implica, de lo que supone y de lo que esconde. Porque celebramos la Navidad un 25 de diciembre. Un 25 de diciembre en el que seguramente en su casa tiene un portal de Belén, ¿verdad? Y en ese portal de Belén pues tiene un niño Jesús, tiene a la mula y al buey, tiene a los pastorcillos, algunos tienen un gato muy grande como yo, y el gato pues también quiere ser parte del portal de Belén y allí se planta. Pero, oye, ¿y por qué no saber, es verdad que Jesús de Nazaret nació un 25 de diciembre? ¿Es verdad o simplemente Jesús de Nazaret pues es una fecha asimilada, como dicen los expertos en estas cuestiones? Pues la verdad es que es una fecha asimilada. La verdad es que nos cuentan los textos sagrados que Jesús de Nazaret nace y que fueron a adorarle los pastorcillos y que nació un 25 de diciembre y que surgió una estrella y que hubo reyes magos y que había un buey que con su aliento le daba un poco de calor y también una mula. Pero realmente el 25 de diciembre es una fecha asimilada de todo lo que eran antiguos cultos solares. Antiguos cultos solares que venían, por ejemplo, de lo que era el nacimiento del sol invicto, cuando nace el dios Apolo, y que tenía una larga y amplia tradición en todo lo que era el ámbito del Imperio Romano. Al fin y al cabo, Jesús de Nazaret nace en esa frontera tan difícil de cuestionar, que es el año 0 con el año 1 ya de nuestra era, y a partir de ahí, pues empieza, pues todo un periplo de acontecimientos y de readaptar textos, ¿verdad? Jesús de Nazaret posiblemente nació en una época más calurosa que pudiéramos decir que podía ser aproximadamente entre los meses de junio y agosto, una época que realmente se tiene a un rebaño pastando y que nunca iba a ser en diciembre, que quien conozca a Israel sabe que las temperaturas pueden llegar a ser realmente frías y que puede matar al ganado. Por tanto, es una fecha asimilada que trataba de solapar, de tapar antiguos cultos solares.
es decir, ese nacimiento del dios Apolo, que todavía era muy celebrado y muy festejado entre aquellas personas que tenían creencias paganas, pues venía un poco ese cristianismo a tapar precisamente esa fecha. Y tenemos que buscarlo en todo lo que son las readaptaciones de fechas en el calendario cristiano. Cuando Constantino el Grande acepta al cristianismo como religión, pues y ya no son perseguidos como secta, tras el concilio de Nicea en el año 326 de nuestra era, después de Cristo, pues se comienzan también a hacer ese tipo de circunstancias, ese tipo de solapar fechas. También un 25 de diciembre pues nacen otros dioses solares, como por ejemplo el dios egipcio Horus, que precisamente nace de una virgen como era su madre Isis Meri, o por ejemplo nace Buda de su madre Maya, o nace el propio Krishna, o nace el dios viviente Mitra. Es decir, son fechas que vienen a coincidir con un calendario que es un calendario solar, es un calendario que se rige por algo tan eterno y tan inmutable en la historia ya no de la humanidad, sino del universo, como es precisamente nuestros astros, los que vemos en la bóveda celeste. Luego les voy a contar una curiosa historia de nuestra bóveda celeste. Por lo tanto, un 25 de diciembre, tal como va a ser pasado mañana, es cuando se celebra, pero sin embargo la fecha de nacimiento, aceptado incluso, como dijera el buen Papa Juan Pablo II, pues no venía a ser más que una fecha adaptada, una fecha en la que coincidían con otros cultos y en la que creyentes y no creyentes hoy día, en muchas circunstancias, este año es año de pandemia, no se va a repetir tanto esa estampa, se sientan en una mesa, comparten charla, comparten bebida, comparten comida, pero independientemente de todo ello, comparten un sentimiento, el espíritu de la Navidad, el amor, que no solo se debe de regir en esa fecha, sino que debe de estar presente todo el año, porque todo el año tenemos para esas buenas acciones, que es ayudarnos a nosotros mismos, pero ayudar a los demás. La solidaridad. Recuerden, la solidaridad no solo es cuando se hace una operación kilo en Navidad o por esta fecha, es todo el año. Todo el año debe de imponerse ese espíritu. Y hablando del espíritu, pues si hay un hecho también mágico que surge en Navidad, es la estrella de Belén. ¿Qué fue la estrella de Belén? Este año, precisamente, después de 8 siglos, se puede volver a ver la presunta estrella de Belén. Porque seguramente se preguntarán, oye, ¿y la estrella de Belén qué era? ¿Era el cometa Halley? ¿Era un astro? ¿Era un ovni? Mi buen amigo JJ Benítez diría aquello del ovni de Belén, ¿verdad? Pero no. Fíjense que efectivamente los Reyes Magos fueron personajes que siguieron lo que parecía ser una estrella que guiaba su camino. Pero ¿una estrella se mueve? Eso es imposible. Una estrella no deja de ser un sol como el nuestro, que es un punto fijo en el universo dentro de ese movimiento caótico que tiene, pero que en ningún momento se puede mover. Por tanto, ¿qué era la estrella de Belén? Si no era una estrella, porque ya hemos explicado que es un sol, ¿era un cometa? Tampoco coincide con un cometa. Entonces, ¿qué era? ¿Qué pasó hace aproximadamente 2000, casi 21 años, para que se guiara a una serie de señores que iban en busca de un elegido, de un enviado? Pues una conjunción muy brillante de Júpiter y Saturno en Piscis. Y eso hace que los planetas se alineen en esa constelación, se vean como uno y el brillo sea lo suficientemente fuerte como para pensar que puede ser algo más, ¿verdad? Y por eso una estrella que guía los pasos de aquellos que llegan a Belén, y llegan a Belén a adorar al niño,
al niño Dios, que le decían, al niño que iba a salvar a la humanidad, a aquella humanidad de aquellos primeros años de nuestra era. Los Reyes Magos que iban a tener una importancia evidentemente en toda esta historia capital, porque para muchos los Reyes Magos, bueno, pues eran unos personajes ficticios, pero existen los Reyes Magos. Fijaos bien que los Reyes Magos llegan a ser, según los textos sagrados, 3, 4, 12, hasta 30. Y son, evidentemente, nos tenemos que guiar por evangelios, por ejemplo, apócrifos, ¿verdad? Evangelios apócrifos que no es que sean ni mejores ni peores que los 4 evangelios, simplemente son evangelios que se han quedado fuera de esos que son oficiales. Pero sí es verdad que en el mundo del arte nos vamos a encontrar que hay una representación de los Reyes Magos en los primeros siglos de la era, de nuestra era, y en los que en San Apolinar Novo pues ya se representan a esos 3 Reyes Magos. Los 3 Reyes Magos que al principio no eran 3 Reyes Magos de 3 razas diferentes, ni tenían ni distinguían edades. Hoy día sabemos que los Reyes Magos tenían Melchor 60 años, Gaspar 40 años y Baltasar 20 años. Que realmente podrán preguntarse, ¿y por qué? ¿Por qué esos años, verdad? Pues porque simboliza nada más y nada menos que las edades del hombre. La juventud, 20 años, la madurez, en este caso 40 años, y 60 años ya lo que son la anciandad, que de alguna forma son las edades de ese hombre, de el hombre que vivía en la época. ¿Y por qué un rey mago blanco, un rey mago, bueno, en este caso negro, y otro rey mago que representaba más un poco a lo que es la raza, a lo que son los musulmanes? Pues porque precisamente trataba de explicar que los 3 Reyes Magos también servían para unir a las razas de este planeta, las razas que conocían, en este caso la raza africana, que es donde la ubicaban, ¿verdad? La raza negra, la raza, en este caso, rojiza, que le llamaban, que es toda la parte de Oriente, todo lo que era el ámbito de influencia de Oriente Medio, Oriente Próximo y Oriente, en este caso ya lejano, y finalmente todo lo que era Europa. Y de esa forma, pues nos juntamos que esos Reyes Magos múltiples se acaban convirtiendo en 3 Reyes Magos que representan las edades del hombre y a las razas de la tierra. Es curioso porque el Rey Mago Negro no se incorpora hasta el siglo IV, el siglo IV que iba a tener una importancia porque venimos de ese concilio de Nicea con primero Constantino el Grande, luego en este caso pues nos vamos juntando con otros emperadores que igualmente aportan esa visión objetiva necesaria, pero también dentro de la fe que tenían para hacer que la historia del cristianismo se fuera engrandeciendo, aun cuando en muchas ocasiones se hacía tirando de otras historias y asimilándolas de otras culturas y de otras religiones. Claro, fijaos bien porque, por ejemplo, es el Papa Honorio quien en aquellos siglos ya de papado, estamos hablando pues aproximadamente del siglo VII, cuando él declara que no es estudiable ni siquiera, ni es cuestionable la fecha del nacimiento de Cristo. Es decir, por parte de aquellos primeros padres de la Iglesia, pues se establece que no se podía discutir lo que era el nacimiento de Cristo. Era una especie de día marcado que no admitía discusión. Y por tanto, a partir de entonces, ya queda marcado el 25 de diciembre como día inmutable en el que se celebra ese nacimiento de ese niño Jesús. ¿Nació en un portal de Belén realmente? Porque seguramente en su casa tiene un portal de Belén. Y seguramente pues le pone todo tipo de adorno. Pero seguramente habrá telespectadores, habrá oyentes que lo que tienen es algo bien diferente. Lo que tienen es una cueva. Pues a aquellos que habéis puesto una cueva en casa, habéis acertado. Porque Jesús de Nazaret evidentemente no nace en un establo. Jesús de Nazaret
es más, hoy día se cuestiona incluso que hubiera nacido en Belén, tal y como se conoce, sino que habría nacido en un punto intermedio. En un punto intermedio entre Belén y Nazaret, que por los rigores de la noche, por los rigores de aquel tiempo, pues se vio obligada la Virgen a dar a luz en un sitio que encontraron que posiblemente fue una especie de cueva, de gruta. Y allí, pues es donde realmente se da a luz a ese niño, y allí es donde van a adorarlo. Y posiblemente también se hable de una mula y un buey, pero estaban presentes porque el propio Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, fue hoy Papa Emérito, pues fue el que cuestiona esto mismo. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones los animales presentes en esa sagrada estampa que fue el nacimiento de Cristo no dejan de ser animales que vienen a ser simbólicos, que simbolizan antiguos cultos solares. El buey, se preguntarán, ¿a qué dios simboliza? Pues al dios Hapi, y lo que viene a simbolizar es a la religión egipcia. Y el burrito, o la mula, que no dudo que estuviera y que llevara a la Virgen María hasta allá donde iba a dar a luz, y que también tenía como motivo el censar a aquel niño en aquellos primeros censos que mandaba obligatoriamente hacer al Imperio Romano, pero también viene a representar al mitraísmo, y esto es muy importante, porque fijaos bien que hay determinados dioses solares que tienen muchas similitudes con lo que son y con lo que es otros dioses solares y la figura de Jesús de Nazaret. El vivir hasta una determinada edad, en torno a los 33, los 40 años, predicar, verse seguido de personas que trataban de aprender sus enseñanzas y que se convierten en discípulos o apóstoles, posteriormente morir, hacer milagros, resucitar. Todos son precisamente características que guardan esos otros dioses solares que anteriormente he citado, como por ejemplo el dios Mitra, y que tiene una clara analogía. Pero claro, también nos vamos a encontrar que hay un hecho importante, la matanza de los inocentes. El día 28, sobre todo en los países que tenemos un origen latino, pues es muy normal gastar la típica broma, los bromistas, ¿verdad? Y siempre se dice aquello de inocente, inocente, pero el Día de los Inocentes originalmente fue bastante más duro y con un carácter bastante más sangriento, porque el rey Herodes, rey en este caso de Judea, pues él era rey de los judíos, obviamente, y al enterarse que se pregonaba que el Mesías iba a nacer, o había podido ya nacer, él manda que todos los primogénitos fueran pasados a cuchillo, es decir, fueran asesinados. Y de esa forma manda a sus tropas a ajusticiar y matar a todos aquellos niños. Y se convierte en un auténtico baño de sangre que ha sido ampliamente retratado en el mundo del arte y que de alguna forma, bueno, nos viene a recordar que es un hecho histórico, hay quien lo duda, pero bueno, como tal hay que referenciarlo, y es esa matanza de los inocentes que curiosamente no se produjo en el año 0, en el año 1, permítame ese juego ante lo ambiguo que es el año 0, ¿verdad? Sino que se habría producido pues entre 6 y 7 años antes, es decir, entre el -6 y el -7. ¿Y ello qué implica? Pues ello implica que Jesús de Nazaret, cuando fue crucificado en el monte Gólgota, después de una semana de pasión, que aquí en tierras sevillanas y en nuestra Andalucía y por ende en nuestra España celebramos como nuestra Semana Santa, pues Jesús de Nazaret no habría fallecido con 33 años, sino posiblemente tenía entre 39 y 40. Y permítanme hacerle un juego de números, porque la cábala, la numerología, está muy presente en todo lo que es esa vida y ese nacimiento, porque si Jesús de Nazaret muere con 33 años, el 3 es una cifra mágica. El doble 3 refuerza el valor del 3.
El 3 es la espiritualidad, el trabajo y el camino sagrado, lo divino, el trabajo iniciado. Y 3 por 3 son 9. ¿Qué significa el 9? El trabajo concluido, la misión hecha, la misión realizada. Jesús de Nazaret nació con un propósito espiritual y murió con un objetivo, que era salvar a la humanidad de aquel pecado que estaban cometiendo. Y realmente, por el valor simbólico que tiene en la Cábala, pues todo lo que es la numerología, el 3 está muy presente. Pero permítanme, si no muere con 33 años, si muere con 36, nuevamente nos encontramos con el 3 y el 6 que suman 9. Es decir, vamos jugando con las cifras, pero las cifras encajan. ¿Por qué? Porque está hecho aposta para también tener un significado que tiene que ver con la numerología. Permítame otro juego más. ¿Cuántos eran los apóstoles? 12, ¿verdad? ¿Cuántos son los meses del año? 12. ¿Cuántas son las horas del día? 12 en 2 grupos, ¿verdad? ¿Cuántas son las constelaciones? Las que contamos dentro del zodiaco. 12. 2 y 1, 3. Nuevamente tenemos al 3, es decir, numerología, que es un pequeño juego que he querido hacer con todos vosotros para que vean cómo el número 3 está muy presente. Para muchos de vosotros sé que el número 3 o el número 7 es el número de la suerte. Me alegro. Pero también es un número mágico y como tal hay que entenderlo. Por tanto, cifras, números, fechas asimiladas, como hemos visto, y que vienen un poco a poner ese contrapunto y ese momento en el que nos dice que Jesús de Nazaret, para que también coincida con ese acontecimiento histórico que fue la matanza de los inocentes, y que la matanza de los inocentes coincida con ese hecho astronómico que se está viviendo ahora, en este año 2020, camino del 2021, y que es la conjunción de Júpiter y Saturno en Piscis, pues ese mismo fenómeno ocurrió hace 800 años, pero ese mismo fenómeno ocurrió hace 2020 años. Por tanto, todo coincide. Nació en torno a esa fecha y habría fallecido pues con esos 39 años, 36 años, que todo, como ven, acaba llevándote al número 3. Qué importante es también saber todo esto. Seguimos caminando por la historia de la Navidad y seguramente en Navidad ponen un árbol de Navidad, ¿verdad? Qué importantes son los adornos navideños. Por pocas ganas que hayamos tenido este año de adornar la casa, que seguramente habrá dicho, con lo malo que ha sido el año, que he perdido familiares, he perdido amigos, simplemente ha sido un año horribilis a todos los niveles, de salud, de trabajo, casi que no hay nada que celebrar. Permítanme que les diga que siempre hay algo que celebrar. El estar vivo es un motivo ya de celebración. El poder descolgar un teléfono y hablar con tu madre, quien la tenga, con tu padre, con tu familia, es un motivo de celebración. El poder tener a los seres queridos con nosotros es un motivo de celebración. Quien tenga trabajo o quien, bueno, se vea como mal menor dentro de un ERTE es un motivo de celebración. Hay motivos por los que estar contentos, hay motivos para la esperanza. La vida sigue, volveremos a ser los mismos, volveremos a ser los de antes, aunque esta pandemia nos ha cambiado. Y por eso, ¿por qué no poner una bola de Navidad, o encender unas velas, o encender un fuego? ¿Por qué no? Porque el árbol de Navidad, que seguramente pongan junto al portal de Belén, ¿por qué no, verdad? Todo tiene que ver. El árbol de Navidad era una costumbre pagana, era una costumbre no cristiana, era una costumbre que venía de los antiguos druidas, de aquellos que sabían de la naturaleza y que se amparaban en ella. Cuenta la leyenda que un druida pues se vio en una ocasión
ante la tesitura de saber cuál era el árbol sagrado. Y ante la caída de unos árboles dentro de un bosque, el único que quedó en pie fue un abeto. Y ese abeto desde entonces se eligió como el árbol sagrado dentro de esas costumbres druídicas, dentro de esas costumbres para muchos paganas, pero que realmente tampoco la tenemos que tildar de pagana. Eran costumbres que estaban en comunión con la naturaleza, que al fin y al cabo también es parte de todos nosotros. Y desde entonces se eligió ese árbol como el árbol sagrado. Pero fíjense también qué importante, porque el árbol, el que está detrás mía, o este árbol que podemos ver en pantalla, pues tiene una serie de bolas, ¿verdad? Las bolas antiguamente eran manzanas que se colgaban de un árbol y que simbolizaba la salud tan importante hoy día, y cada manzana era también un deseo. Posteriormente esas manzanas se ahuecaron y se puso con mucho cuidado una vela dentro, lo cual le daba un aspecto luminoso, vistoso, y que simbolizaba también esos mismos deseos. Aquellas velas que se apagaban eran los deseos que se iban cumpliendo. Imagínense qué espectáculo, una noche, un árbol de Navidad de aquellos primeros siglos, iluminado de esa forma, todo con velas, que se fueran las velas apagando poco a poco. Un deseo cumplido, otro deseo cumplido, otro deseo, hasta que lo que era un hermoso árbol de luz se convierte en un árbol de los deseos. ¿Hay algo más bello? Por tanto, el árbol de la Navidad que no debe faltar. Todo lo que sea felicidad no debe de faltar en una casa. Igualmente, en estas fechas, pues también son muchas personas las que, bueno, pues también quieren poner un toque diferente en casa, y a lo mejor ponen muérdago, el muérdago famoso que tiene la leyenda que quien se pone debajo, bueno, pues tiene que besar a la otra persona, y que son costumbres que vienen de los antiguos ritos romanos, en los cuales pues hay muchas celebraciones. Las Saturnales, por ejemplo, son ritos y son costumbres que vienen del antiguo Imperio Romano. Los carnavales también derivan de antiguos ritos romanos, pero el muérdago, por ejemplo, simplemente era un motivo que llamaba a la fertilidad, y por eso también se le consideraba una planta mágica, y por eso cuando uno está debajo del muérdago, pues está obligado un poco a dar un beso. Tiempo de pandemia, a lo mejor el beso espera otra oportunidad, pero que sepa también de dónde viene. Y si seguimos andando por la historia de la Navidad, yo me río últimamente mucho, porque veo en los balcones multitud de Papá Noel que vienen subiendo por las terrazas, por los balcones, por las ventanas. Hay algunos que tienen cierto toque de guasa, como llamamos aquí, porque son 3 Reyes Magos que le cortan la cuerda, en este caso a Papá Noel, ¿no? La broma que no falte nunca en el sur. Pero bueno, deben de saber que Papá Noel es un personaje que realmente existe. Es un personaje que se basa en el obispo San Nicolás. Y yo quiero que conozcan la historia. Yo no me puedo reprimir una noche como esta, en la que mañana van a estar celebrando la Nochebuena, y espero que lo pasen extraordinariamente bien y que se olviden por unas horas de este año 2020. Pero Papá Noel era un personaje real, era un personaje que era el obispo San Nicolás, hijo de un médico, y tuvo el infortunio de ver cómo su padre, adinerado, pues perdía la vida muy pronto junto a su madre. Y él pues era recogido por un tío. En un alarde de generosidad, Nicolás reparte todo su dinero entre aquellos que lo necesitan. Y ese iba a ser un motivo que iba a perdurar durante toda su vida: repartir entre aquellos que menos tenían.
De esa forma, San Nicolás, que habría nacido en toda la zona de Turquía, de Chipre, pues hay un buen día en el que se consagra o lo consagran como obispo y también tiene el mismo predicamento entre aquellos que lo siguen. Solidaridad, que es una palabra que creo que no es la primera vez que la repito hoy, y sobre todo amor hacia los demás. Cuando Nicolás predica por otros lugares, pues va dejando esa huella, esa impronta, incluso dejando todo lo que tenía, únicamente la ropa era lo que se permitía tener. Y así cuando fallece, en tiempos de cruzadas en las que se le da tanta importancia a lo que es las reliquias, pues sus restos son llevados a Bari. Y seguramente Bari es una ciudad italiana en el sur, cerca de Nápoles. Seguramente ha escuchado hablar de San Nicolás de Bari. Pues San Nicolás de Bari es Papá Noel, porque todo se va a deformar. Y aquí viene, hasta ahí es la historia real. A partir de aquí es la historia que se monta en torno a ese personaje rechoncho y simpático, el que es Papá Noel. Yo puedo llegar a tener mucho malaje, pero bueno, de alguna forma, fíjense que incluso los colores no eran lo suyo. Papá Noel inicialmente vestía de verde y de negro. Aquí en Sevilla siempre vamos a tener un juego entre el verde y el blanco y el rojo y el blanco. Bueno, pues Papá Noel no era del Betis, era del Sestao. Y nuestro Papá Noel tan particular, pues realmente con el paso del tiempo se empieza a deformar su imagen, se empieza a llamar en los países escandinavos como Santa Claus, además con un acento bastante fuerte en aquellas tierras. Ya no vive en el Mediterráneo, ahora vive en Laponia, en el Polo Norte, donde está rodeado de elfos, que a algunos les sonará la canción de aquello de mi padre es un elfo, ¿verdad? Pues seguramente le va sonando, y esos elfos se dedican durante todo el año a hacer juguetes, y luego se reparte. Bueno, pues todo eso es parte de esa tradición nórdica, pero también es parte de una novela que se escribe de Clement Clark Moore, quien se va a encargar de cambiarle los colores a Papá Noel de ese verde y negro a unos más blandos, que posteriormente también lo dota de un trineo, de un reno que se llama Rudolf, que es como yo, bastante friolero, que tiene el hociquito así rojo y que lleva una serie de regalos y se hace acompañar de un personaje que se llama Pedro el Negro y que lleva la lista de los niños malos para que a esos niños malos, hay que estudiar más las notas, hay que ser obediente. Pues esos niños malos pues se quedan sin algunos regalos. No hay que tampoco ensañarse con aquellos que son un poco más traviesos, sino que simplemente, pues bueno, lo portaba. Y luego sería Thomas Nast, un dibujante al servicio de una conocidísima marca de refrescos de cola, quien le cambia los colores y dice, mira, como estos colores no son los corporativos de nuestra marca, vamos a coger y les vamos a poner el rojo y el blanco, que caza mejor con nuestros refrescos de cola. Y así, Papá Noel gana en peso, unos kilitos de más, también gana en colores, esa barba poblada, esos coloretes, ese gorrito y ese viajar esa noche del 24 al 25 en su trineo por los cielos de todo el mundo repartiendo regalos. Que permítanme que de todo eso me quede con la historia, pero también me quede con la ilusión de los niños. Porque cuando éramos niños, que los que hoy nos sentamos aquí, también lo hemos sido, se lo prometo, vivíamos una noche de especial ilusión. Esa ilusión es la que hoy día hace falta en este mundo.
Siempre va a haber una oposición, ¿verdad? Es como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. ¿Qué queremos? ¿A Papá Noel o a los Reyes Magos? ¿Y con qué nos quedamos? ¿Con la tradición nórdica o nos quedamos con los latinos de siempre, con los Reyes Magos? Pues todo aquello que genera un deseo, todo aquello que genera una sonrisa y todo aquello que desvela un gesto de agradecimiento y de amor, merece la pena. Da igual que tengan corona o que tengan gorrito con un pompón blanco en el extremo. Es lo de menos. Lo importante es lo que genera. Y lo que genera es felicidad y satisfacción. Y eso, permítanme, siempre, siempre es importante. Como élite legal. Eso es importante porque importan las personas. En esta fecha tan especial, algunos de vosotros no habéis sido agraciados con la lotería. Yo tampoco. Aunque hubiera sido agraciado, seguiría estando aquí porque este medio es realmente en el que uno se encuentra a gusto. A mí me ven ahora mismo aquí, con mi chimenea, con mi arbolito, pero ahí hay un equipo de personas trabajando, estamos todos llenos de foco y hacemos esto por y para usted. Pero fíjense que la lotería de Navidad, surge como un problema que tenía este país llamado España, este país nuestro, ante algo tan importante como una guerra, que teníamos una guerra de la mal llamada independencia, porque realmente fue una invasión, la invasión en este caso de las tropas francesas del emperador Napoleón Bonaparte, y que hacen que las arcas del Estado estuvieran realmente tan sin fondo, en un estado paupérrimo, que se creara algo que, bueno, llamara a un poco sacar de ese estado y generara un poco de dinero. Y se inventan un juego que realmente se pone en práctica antes, pero que tiene peso específico con esa lotería de Navidad, en la que se pudiera jugar y en la que todos ganaran. Ganaba el Estado porque se quedaba con una parte de aquel dinero, pero ganaban aquellos que se veían agraciados por la suerte. Y de esa forma nace la lotería de Navidad. Y de esa forma, con el paso del tiempo, se crea un gordo, ¿verdad? Y ese gordo, si te toca, pues te hace muy feliz, obviamente. Sobre todo, engorda la cuenta corriente. Pero de ahí viene precisamente la lotería de Navidad. Estos días también se suele comer dulces de Navidad. Es muy importante porque dice que a quién le amarga un dulce, ¿verdad? Y los dulces de Navidad, yo de todas esas historias me quedo con un par de ellas. Me quedo con el nacimiento del turrón, que algunos dicen que es de Gijona, no exactamente. El turrón ya existía como una especie de dulce en las antiguas Olimpiadas de Grecia, aunque no se le llamaba turrón, pero sí era similar, era caramelo, era almendra, era miel, en cierta forma se parecía bastante, era una especie de torta. Y me quedo con la historia del mazapán. Cuentan que en una de las batallas, de las guerras que sostenía la España castellana, cuando bueno, este país nuestro no tenía identidad de país y si eran unas especies de reino, pues hay un momento en el que uno de los reyes, que en muchas ocasiones se identifica con Enrique VI, pues luchando en Soria, en campos de Soria, después del fragor de una batalla, deciden recluirse o irse a hacer un descanso a un convento. Era esta fecha, las fechas de la Navidad. Y cuando llegan a aquel convento, pues las hermanitas, las monjitas, poco tenían que ofrecerle. Es que no tenían nada. Y dicen aquello de, bueno, ¿y qué le podemos ofrecer a un rey? Una de ellas dice, tráete lo que haya. Había huevos, había miel, había almendras y con todo ello, pues tal vez se pudiera hacer algo. Había un poco de harina, había levadura. Bueno, pues vamos a unirlo todo a ver qué dar. Y dio una masa dulzona que horneada podía satisfacer al rey. Una de aquellas hermanas,
para que aquel alimento fuera un poco más vistoso, le dio forma. Le hizo un caballito, un pescadito, un redondel, una coronita, y cuando se hornea y se sirve al rey, el rey queda gratísimamente sorprendido. Y cuando se marcha de allí promete el agradecimiento de la corona a aquel convento. Al año siguiente, el rey manda una embajada para reclamar aquellos dulces que tanto le habían gustado. Y así es como nace el mazapán, que hoy día muchos de ustedes comen y que tiene ese origen histórico legendario que yo les acabo de relatar y que puede que hubiera nacido de otra forma, pero la leyenda sí lo retrata. Y quizás muchas veces nos tenemos que quedar con todo lo que evoca una leyenda, lejos por mucho que esté de la realidad. Seguramente también tiene la costumbre de tomarse las uvas, a quien le guste. Sé que hay muchos oyentes, hay muchos espectadores que, bueno, las uvas no son precisamente su fruto preferido. El mío, por ejemplo, no lo es. Tampoco recomiendo que tomen conguito o que tomen avellanas recubiertas de chocolate, o luego se hace una bola terrible y es peor que comerse las uvas, ¿no? Pero sí es verdad que las uvas es una costumbre nacional, netamente española. Se celebra, sí, con esa costumbre en otros países porque los inmigrantes, porque los españoles hemos sido un pueblo trabajador que hemos tenido que buscar trabajo y refugio en otros países, países hermanos como Argentina, como México, como Chile, como Uruguay, como tantos otros de la América Latina, que son tan buenos amigos y tan buenos hermanos de este país nuestro llamado España. Pues hay muchas personas que deciden emigrar y se llevan la costumbre de las uvas, ¿verdad? Pero las uvas nacen en España. Nacen en el año 1901, cuando hay un excedente impresionante de uvas. Y claro, aquellas que no están destinadas a ser vino, pues están destinadas a otra misión. Y esa misión era, bueno, pues venderla en el mercado. Y si no se venden, pues se pudre y se tienen que tirar. Y un avispado comerciante catalán dijo aquello de, oye, ¿y yo por qué voy a tirar las uvas? Y se inventa una impresionante campaña de marketing en la que él decía que por cada última campanada del año, pues te tenías que tomar una uva. Y las uvas, permítanme que es un detalle que les quiero hacer saber, eran de dos colores, 6 rubias o verdes y 6 negras o morenas. Y se tomaba una de cada color y con cada color uno iba pidiendo un deseo. Pues aquella costumbre que estaba hecha para vender y no tirar aquellos alimentos se convierte en un auténtico boom en la época. Fíjense si ha sido tan boom que llevamos 120 años celebrando precisamente las campanadas de esa forma. Y bendita costumbre, porque la verdad es que es el típico juego de fin de año con ese reloj, ¿verdad? Normalmente de la Puerta del Sol o de alguna de las ciudades de Andalucía que van marcando las uvas y que últimamente, gracias a la informática, pues nos sale una campanita ahí abajo y sabemos qué uvas nos tenemos que tomar, porque si no corremos el riesgo de tomárnoslo con el carrión. Yo todavía no me he enterado de eso, cómo va. Pero bueno, a Dios gracias, pues tenemos ahí ese indicador y una, otra. Y van entrando las uvas hasta que al final tiene la boca así y casi que no saben ni qué vas a hacer con ella, pero ahí queda eso. Fíjense que estas son historias de la Navidad. Yo simplemente he querido esta noche meterme aquí en estudio, tener un momento para y con todos vosotros y poner ese broche necesario a una noche como la de hoy. Desde esta casa, desde Élite Radiovisión, en su parte de radio a través del dial en la 100.8 de la FM, a través de todos nuestros canales y medios virtuales en Élite Radiovisión, principalmente en YouTube, pues queremos simplemente desearle toda la felicidad del mundo para lo que queda de esta fiesta en 2020, que tenga la mejor entrada de año con 2021,
que sean felices, que sepan ser solidarios hacia y con los demás, que les acompañe la fortuna, que en este caso la protección, los que sean creyentes de Dios, los que no sean creyentes de Thor o de otros dioses, estén con todos vosotros, y simplemente lanzarle nuestra felicitación, que la Navidad le invada, que invada sus corazones, que el espíritu no se pierda, que sean felices y que sigan con nosotros, que sigan en esta casa que siempre va a estar aquí para llevarle cultura, entretenimiento, ayuda y todo aquello que necesiten. Por nuestra parte, felices fiestas, feliz Navidad y próspero año 2021. Muchísimas gracias.